bienvenidas y bienvenido a esta charla de ciencia y la ficción. Si estáis aquí supongo que es porque tenéis curiosidad del tema o lo necesitáis por alguna historia, lo que sea, así que espero que sea de utilidad para el proceso creativo de crear alguna historia. Bueno, a ver. Vale, comenzaré presentándome. Soy Raquel Pastor. En cuanto a mi formación científica, soy biotecnóloga especializada en cosmética. En cuanto a escritura, mis géneros predilectos son fantasía, romance y thriller. He publicado hasta la fecha estos 3 libros, aunque tengo previstos más publicaciones. Y quizá soy más conocida a lo mejor por ser profesora de documentación científica en la Academia de Literatura Juvenil para Escritores desde 2021, que luego hablaremos un poquito de ella. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues, primero de todo, explicar la necesidad de por qué estoy haciendo esta charla, ¿no? Lo primero de todo. Después veremos cómo el límite entre la realidad, entre la ciencia real y la ficción va a determinar las características de nuestra obra. Después hablaremos un poquito de estereotipos, clichés y mitos en ciencia y sobre científicos. Después un poco de documentación en estos temas científicos que pueden ser un poquito más complicados. Y por último hablaremos sobre literatura juvenil para escritores, que nos ha traído un regalo hoy, así que al final os lo daré y dejaremos un espacio para preguntas. Vale, entonces, ¿por qué esta charla? ¿Cuál es la necesidad? Os voy a pedir que imaginéis un científico. Entonces, ¿qué aspecto tiene? ¿Qué imagen se os viene a la cabeza? Doy unos segundos. ¿Se parece a alguno de estos dibujos tan bonitos hechos por niños? ¿Se parece a alguno de estos? Vale, lo que todos tienen en común es que son hombres blancos con bata de mediana edad o algo mayores, ¿no? Eso es lo que tienen en común todos ellos. Vale, entonces vamos a seguir imaginando, en este caso, cómo es su personalidad, cómo la describiríais en 1 o 2 adjetivos. Dejo un poco de tiempo. Vale, ¿es alguna de estas palabras que sale aquí? Súper inteligente, curioso, confiado, loco, está por aquí, excéntrico. Vale, ¿esto qué nos está indicando? Que hay un remanente de un estereotipo de científico que se originó hace unos 100 años, más o menos, con Albert Einstein, y esta figura, digamos, que se ha ido propagando en ficción con personajes como Doc de Regreso al Futuro y Morty de Rick y Morty. Entonces, digamos que seguimos en este estereotipo de científico loco mayor. Estos dibujos que habéis visto se han realizado en lo que se llama el test de Chambers, que se viene haciendo 50 años en los colegios de Estados Unidos, que simplemente se les pide dibujar a un científico y a veces también que describan su personalidad. Entonces, dejo por aquí el enlace al artículo donde se hace una revisión de estos 50 años, cómo ha ido evolucionando los dibujos de los niños. Lo que se ha visto es que este estereotipo de hombre blanco con bata se ha ido diversificando a una apariencia más joven, hay de todas las edades, hay más mujeres y personas de otras etnias. Entonces esto quiere decir que somos capaces de cambiar este estereotipo, esta imagen que hay en el imaginario popular, ¿no? Entonces, como último ejemplo de otras cosas que han hecho los niños, esto es una visita que realizaron a un instituto de investigación. Se les pidió que antes de entrar dibujaran a un científico y al salir que lo volvieran a hacer, ¿no? Entonces lo que vemos de nuevo es que antes de entrar dibujaban hombres blancos con bata y al salir lo gracioso es eso, que dibujaron una chica joven y una persona de piel oscura y ninguno de ellos llevaba bata. Eso es lo gracioso del tema. Esto quiere decir que solo con asomarnos un poquito a la realidad ya hemos cambiado la imagen que esos niños tenían de los científicos con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, en cuanto a literatura, ¿esto por qué os lo estoy contando? Porque hay una creciente demanda de inclusividad en la ficción. Por ejemplo, colectivos que han venido estando discriminados o minoritarios, llamar la atención sobre enfermedades que tal vez son poco investigadas, poco conocidas, también iniciativas sociales, caritativas. Todo esto es lo que, digamos, se está pidiendo en ficción, en literatura y en cine. Entonces, ¿por qué no representar lo mejor posible a la ciencia? Y así está en nuestra mano. Porque como yo lo veo, la literatura es una herramienta de visibilización y no solo de eso, sino también de llamada a la acción. Porque hay veces que cuando hemos leído un libro, vale, teníamos una opinión, esta opinión ha sido cambiada, sí, el autor ha sido lo suficientemente perspicaz, ¿no? Y además podemos hacer que una persona actúe de una determinada manera que antes no hubiera hecho, como por ejemplo, que presente más tolerancia a uno de estos colectivos que, quizás no conocía tanto o no sabía.
yo que sé, que se apunte a alguna charla, o lo que sea, o se informe más, simplemente ya estamos haciendo que haga algo. Ese es el poder que tenemos, ¿no? Y bueno, aquí parafraseando un poco al tío de Spiderman, como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque los escritores podemos, con nuestras historias, emocionar, hacer reflexionar, enseñar y, en lo que nos atañe aquí, cambiar la visión de la realidad de los lectores. Eso es súper potente, poder meternos en la mente de la gente y hacer que cambie su idea. Vale, entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar un poquito como, vale, tenemos claro que la ciencia real, vale, es súper exigente, tal. Entonces vamos a ver dónde poner el límite. Tampoco podemos hacer lo que sea totalmente fiel a la realidad. Entonces, luego al final pasaré las diapositivas, no os preocupéis, para que estéis más tranquilos. Vale, lo importante aquí cuando queremos introducir algo de ciencia en nuestras historias es que esto va a afectar a los pilares de una historia. He puesto estos 5 pilares, según la fuente consultada puede haber más, pero me he limitado a estos. La ciencia en este caso nos va a afectar a la ambientación, a los personajes y a la intención. Con la ambientación quiero decir que, por ejemplo, puede ser que nuestro personaje trabaje en un hospital, en un taller de ingeniería aeroespacial, que tengamos nuestra historia en una ciudad súper tecnológica, futurista. Esto ya va a implicar tener un cierto nivel de documentación para simplemente hacer el lugar donde se desarrolla la historia. Luego también los personajes, por supuesto, si hay científicos en la historia, pues esto va a ser muy importante documentarlos bien. Y en cuanto a la intención, lo que me refiero aquí es que, por ejemplo, pues lo podemos querer llamar la atención sobre una enfermedad, lo que hemos comentado antes, esa puede ser nuestra intención. O puede ser representar de mejor manera a los científicos. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, el libro este de la hipótesis del amor, que se ha hecho bastante famoso últimamente, uno de los objetivos de la autora era representar mejor a los científicos, era uno de ellos claramente. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí voy a comentar lo que yo llamo 3 normas, pero bueno, son recomendaciones, no tanto tiene que ser estricto, pero bueno, es algo que se recomienda siempre, y más en este caso. La primera norma sería no sacar al lector de la historia debido a un componente científico mal documentado o muy complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay veces que nos documentamos un montón, tenemos un montón de datos y queremos meter todos los datos y, claro, cuanto más metemos hay más probabilidades de que alguno de ellos no sea del todo correcto. Entonces, venga, el listillo de turno y ya nos deje mal, ¿no? Pues para evitar esto, lo que podemos hacer es eso, limitarnos muy bien a los datos que vamos a poner y realmente asegurarnos que están bien. Y también puede pasar que lo expliquemos de una manera muy complicada o muy farragosa, poco divulgativa, ¿no? Entonces la gente, pues eso, tenga que buscar en Google a qué nos estamos refiriendo, no se entere bien y por esto abandone la historia, en el peor de los casos, ¿no? Entonces tenemos que explicarlo lo más sencillito posible. Vale, la segunda norma sería ser coherente con nuestras normas internas y hacerlas entender al lector. Es decir, vale, puede ser que la ciencia real no se corresponda con la de nuestra historia. ¿En qué difiere y por qué? Eso es lo que, digamos, tenemos que hacer entender al lector para que entienda que, bueno, está en otro universo y tiene esas normas. Y muy relacionado con esto sería la tercera norma, que es que haya un salto lógico entre la ciencia real y nuestra ficción, que demos una pequeña explicación de por qué tenemos esta tecnología que en la vida real no existe, porque aquí funciona de otra manera, simplemente para dar credibilidad y que sea coherente, ¿no? Estas serían las normas bueno, las recomendaciones que aconsejo. Entonces, aquí voy a hablar ahora de la hipótesis del límite, que es algo que me he inventado yo, ¿vale? Es una representación de, bueno, si veis, a la izquierda está la ciencia real y a la derecha la ficción. Podemos estar en todo este espectro donde podemos ubicar nuestra historia, ¿no? Si nos tiramos mucho para el lado de la ciencia real, va a ser más difícil para nosotros y va a requerir más esfuerzo documentarnos, ¿no? Lógicamente. Y también hará que haya menos lectores que dominen el tema y puedan disfrutar esta historia. Aunque tendremos mucho reconocimiento en este aspecto, de decir, qué bien documentada está, qué bien, tal. Pero si nos acercamos mucho al lado de la ficción tenemos otras ventajas, ¿no? Que puede ser que sea un proceso más fácil para nosotros en este aspecto, que haya más lectores que puedan disfrutar esta historia, aunque no tendremos el reconocimiento de esto, que puede ser por otro motivo, no por este. Entonces, las preguntas que yo aconsejo hacernos cuando estamos pensando en la historia, la estamos haciendo, es ¿de qué conocimientos partes? ¿Qué sabes ya de ese tema? ¿Sabes mucho? ¿Sabes poco? Eso determinará el nivel de esfuerzo que tienes que hacer. ¿Cuál es el propósito de tu historia? Lo que hemos comentado, ¿cuál es la intención de esa historia? ¿Por qué tienes que meter ese componente científico ahí?
Y también el público objetivo va a determinar un poquito el lenguaje que tengas que emplear, etc. Y el género de la historia, por supuesto, porque no va a ser lo mismo histórica, ciencia ficción, que romántica. Vale. Entonces, esta es otra clasificación de historias, que la estoy explicando aquí en primicia, porque es nueva. Es la pirámide, bueno, de las clases de historias, ¿no? En la base tenemos las de clase 3, que serían las más abundantes, y en el pico las de clase 1. Las de clase 1 simplemente lo que ocurre es que a medida que subimos la pirámide, la ciencia está más implicada, digamos, en la historia. Está en la trama, está en los personajes y, bueno, por eso los de clase 1 son las menos abundantes. Entonces voy a ver una por una y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos las de clase 3. En este tipo de historias, la ciencia es más bien un elemento decorativo. Es como si nos inventamos una mitología para un libro de fantasía y la mencionamos solo para los 4 eventos anuales que tienen y en el lenguaje de los personajes, algo similar, ¿no? Pues esto es, en vez de hablar de eso, pues das unas pinceladas de ciencia, es simplemente algo decorativo. No forma parte, por tanto, del núcleo de la trama. Puede aparecer algún personaje científico o no. Son las más abundantes, como he comentado, requieren un menor nivel de documentación en este aspecto del científico. El público objetivo es, por tanto, más amplio y es de fácil comprensión. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, no sé si conoceréis alguno. Todos aquellos libros de Agatha Christie que emplea venenos son reconocidos porque están muy bien documentados, es decir, toda la parte del asesinato que hace ella con el veneno está muy bien a nivel científico, todos los datos numéricos y tal, así que si os gusta este estilo de libros, os lo recomiendo. Luego tenemos, por ejemplo, el perfume, que bueno, nos habla mucho de cómo destilar aceites esenciales, cómo hacer perfumes, pero como ya digo, es algo decorativo, no es tanto el resto que está pasando en la historia. Luego, este libro aquí ya tiene unos añitos, va sobre un científico súper estereotipado y cómo encuentra a su mujer, ¿vale? Por eso digo que es algo antiguo, cae en todos los estereotipos posibles. Luego tenemos a la autora por aquí fuera, trata sobre el Alzheimer y bueno, ya digo, hay una historia romántica, pero bueno, hay un componente de llamar la atención sobre el Alzheimer, ¿no? Y este libro aquí, de la alquimia secreta, bueno, trata algunas cositas de química y por eso lo he puesto aquí. En la clase 2, bueno, sería la categoría intermedia, la ciencia aquí es un elemento importante, puede formar parte del núcleo de la trama, puede aparecer algún personaje científico, el nivel de documentación es intermedio, la comprensión también, y algunos ejemplos pues serían, aquí ya nos vamos metiendo un poquito más en materia. Por ejemplo, los libros estos de Calpurnia Tate van sobre una niña que aprende botánica con su abuelo porque quiere estudiar en la universidad, entonces hay muchos términos y muchas cositas así del mundo científico, ¿no? Luego, por ejemplo, la fórmula preferida del profesor es sobre un profesor que le explica a un niño las matemáticas, ¿no? Entonces, hay un montón de fórmulas en el libro, aunque está explicado de manera que se pueda seguir bien, aunque eso, ya digo, puede haber un nivel de comprensión medio, hay quien le puede resultar fácil, hay quien le puede resultar difícil. Luego, por ejemplo, el especialista de viajes en el tiempo trata mucho este tema, todos son científicos, entonces por eso lo he puesto en esta categoría. Y bueno, luego por aquí tenemos un thriller, que también hay un asesinato, que, bueno, y la protagonista es una médica y cómo resuelve el crimen desde este punto de vista. Isaac Asimov, bueno, puede estar aquí por más motivos, pero en este caso está por este libro porque trata sobre mundos paralelos. Y Ángeles y demonios está aquí, bueno, podría hablar un rato sobre este libro, pero básicamente por el tema de la antimateria, lo he puesto aquí. Aunque en realidad todo lo que se cuenta sobre ella es falso, aún así no quiere decir que el libro no vaya a tener éxito, como ejemplo. Luego, en la clase 1, la clase de top de la pirámide, la ciencia es un elemento clave. Sin ella no habría la historia. Forma parte del núcleo de la trama. Los protagonistas son científicos tridimensionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que están bien documentados. O sea, parecen personas de carne y hueso más allá de, ay, es un científico. O sea, están bien hechos. Están bien documentadas, son las menos abundantes y el público objetivo es más selecto, porque ya digo, cuesta más, quizás un tema así más de pensar y a lo mejor no todo el mundo es lo que va buscando. Y puede ser difícil para algunas personas. Aquí he puesto 3 ejemplos que, bueno, los recomiendo todos si estáis intentando hacer una historia como esta. Spin Nulo es una historia, es un thriller científico, categorizado así por la editorial, bueno, que va sobre el CERN, mundos paralelos, está muy guay en ese sentido. Luego tenemos La hipótesis del amor, que os he comentado antes, que es muy famoso en el mercado anglosajón y el hispanohablante, y es una comedia romántica. Lo que pasa es que trata sobre 2 científicos, y ya digo, es el libro que he leído que mejor representa a los científicos, ya digo, solo por eso. Y la singularidad es de ciencia ficción dura en el espacio, pero bueno, cumple todas las demás características.
Bueno, esta diapositiva está aquí a modo resumen para cuando os envíe las diapositivas que las podáis tener. Vale, entonces ahora vamos a ver estereotipos, clichés y mitos. Vale, voy a comenzar este apartado hablando sobre 2 encuestas que realicé, una en LinkedIn, que es donde tengo todos los científicos de todas las ramas que conozco, los que tengo allí en la red, y en Twitter, que tengo los escritores, ¿no? Entonces, en LinkedIn pregunté, ¿qué clichés sobre científicos está más alejado de la realidad? Bueno, como podéis ver, parece ser que loco y malvado es el que menos se acerca a la realidad. Y curiosamente, frío y distante puede ser que sea lo que más se acerque a la realidad, luego lo veremos. Y en Twitter, en cambio, pregunté, si tuvieras que incluir un científico en tu novela, ¿cómo sería? Y la mayoría, bueno, entre estos 2 cuadrantes, dijeron frío y distante y súper inteligente. Y por suerte, loco y malvado solo fue un 8%, o sea que en ese sentido es un dato esperanzador. Lo que pasa es que estas encuestas son cualitativas, es para hacernos una idea, porque la muestra es pequeña, pero son simplemente las tendencias, ¿no? Vale, entonces vamos a ir desgranando uno por uno estos clichés a ver qué tienen de realidad. Tenemos el cliché de malvado y loco, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Pues yo creo que del siglo pasado, de hace ya 100 años por lo menos, de cuando estaba todo el desarrollo armamentístico, químico y nuclear, en el que se vieron obligados a trabajar muchos científicos y que por eso quizá de ahí ha venido un poco ese estigma y que se ha ido reproduciendo en el cine de esa época, en la literatura, y como nos vamos copiando de los años anteriores, pues un poco se va propagando esto, ¿no? Aunque ya digo, en la realidad no puede estar más alejado de cómo es, porque nuestra intención es aportar nuestro granito de arena para mejorar el mundo y aportar conocimiento. O sea, nada tiene que ver con planes de conquista malvada y tampoco está en nuestra mano conseguir ese nivel de poder, ¿no? Vale, siguiente mito. Superinteligentes, ¿de dónde viene? Pues de las figuras estrella de la física y las matemáticas del siglo XIX, siglo XX, como Einstein, Tesla, etcétera, que realmente sí que eran superdotados, pero la realidad es que los científicos no presentamos un mayor porcentaje de personas con alto CI que el resto de la población, o sea, simplemente tenemos un nivel de inteligencia necesario para desarrollar nuestras funciones, ¿no? Y entonces no es que seamos especialmente superdotados todos, simplemente se propaga esta idea, ¿no? Vale, en cuanto al cliché de maniáticos y repelentes, la realidad es que no somos más maniáticos que el resto de la población, todos tenemos manías, ¿no? Aunque sí que es cierto que las manías pueden verse exacerbadas con un alto coeficiente intelectual. Esto sí que se ha visto, pero ya digo, esto sería aparte, que el protagonista fuera científico y aparte tuviera coeficiente intelectual alto. Esto se tendría que investigar aparte qué características tienen estas personas superdotadas, ¿no? Pero sí que se ha visto estos científicos de antaño que tenían manías muy extrañas, manías de hacer las cosas extravagantes, ¿no? Por eso viene un poco a lo mejor esta idea que se ha propagado sobre todo con Sheldon Cooper. Por eso cuando aparece un personaje que es totalmente estereotipado en este aspecto, le digo que tiene el síndrome de Sheldon. No es malo ni bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que es un cliché, ¿no? Vale, ¿qué pasó con el de frío y distantes? ¿Es realmente así? Bueno, algo que diré es que sí que tenemos tendencia a la rigidez y a la falta de tacto a la hora de comunicarnos, porque vale, sí quizá tenemos muchos conocimientos técnicos, pero no todo el mundo sabe divulgar bien esos conocimientos. Ocurre en todos los sectores, pero quizás sí que podemos tener esta fachada de incomprensión, de como si hubiera una barrera de frialdad, ¿no? entre lo que queremos transmitir y el mensaje que se recibe, ¿no? Aunque ya digo, no puede estar más alejado de la realidad porque nos preocupamos mucho por el bien común y trabajamos en eso, ¿no? Vale, entonces realmente, ¿qué rasgos de personalidad sí que se han visto que tenemos en estudios psicológicos? Pues se ha visto que tenemos mucha curiosidad, mucha inteligencia, tendemos a la búsqueda de nuevas ideas, somos muy imaginativos, tenemos una gran capacidad de organización y planificación, practicidad y obtención de resultados precisos. Tendemos al trabajo autónomo, pero también podemos trabajar bien en equipo, aunque no todo el mundo. De hecho, suele ser una nota discordante cuando alguien en el equipo de investigación, siempre puede haber alguien, trata eso de a lo mejor tiene mucho ego en su trabajo y en ese sentido choca con el resto del equipo. Esto podría ser un motivo de discusión en el libro, ¿no? Y también, bueno, lo que hemos comentado, hay tendencia a la rigidez y falta de tacto en el trato. Aunque eso sí, algo que sí que se ha visto es que sentimos mucha satisfacción con nuestro trabajo porque ya digo,
trabajamos en el bien común, a pesar de las condiciones, porque no sabéis, las condiciones de los contratos laborales de investigación en España son bastante malas, y bueno, a nivel mundial también, pero aquí especialmente, y en industria tampoco está la cosa muy bollante, pero aún así sentimos mucha satisfacción con lo que hacemos, ¿no? Por aquí dejo los artículos en los que he consultado, ¿no? Y algo que se ha visto es que no es lo mismo, o sea, hay diferencias en las distintas ramas de la ciencia. No va a ser lo mismo un informático, un matemático, un ingeniero, un geólogo. No va a ser lo mismo, aunque no se han hecho estudios aún, o sea, no se han hecho un estudio en profundidad de ver cada rama cómo es. Esto no se ha hecho aún, pero bueno, se puede ver con personas de la vida real, ¿no? Vale, entonces aquí voy a comentar algunas tramas cliché que he visto mucho repetidas en ficción, ¿vale? Y las digo aquí porque algo que se ha repetido mucho ya no es original, ¿no? Más que nada, y aparte que no son muy verdad, entonces cuanto más nos alejemos de esto, mejor. Entonces, por ejemplo, la primera, clonación de especies extintas con demasiada facilidad. En la actualidad no hemos logrado aún recuperar ninguna especie extinta, mucho menos extinguida hace millones de años como los dinosaurios. Y es que además es que no solo consiguen clonarla, sino que además es con una facilidad pasmosa. Entonces, esto está muy alejado de la realidad. O sea, está guay como idea, lo entiendo que en ficción se use, pero realmente solo podemos recuperar especies extintas hace muy poco tiempo. Luego, la segunda, la más repetida, la trama estrella, farmacéuticas malvadas que crean enfermedades para vendernos su cura. Esto está integrado hasta tal punto que está en el colectivo, en el imaginario popular. O sea, ya no sabemos si es verdad o es ficción. Está tan entremezclado que esto genera una desconfianza hacia las farmacéuticas, ¿no? Y bueno, está en nuestra mano decidir si seguimos propagando esto o no. Vale, luego también las centrales nucleares o centros de investigación como núcleo de los problemas que sufren los personajes y la ambientación. Parece ser que ahí es donde se desarrolla todo lo malo de la película. Parece que los científicos siempre están tramando algo malo, ¿no? Cuando ya habíamos visto que nada tiene que ver, ¿no? Y bueno, la última, la que sería peor, ¿no? Las guerras biológicas entre potencias mundiales que han estado escondiendo microorganismos súper peligrosos para matarnos a todos. Bueno, realmente no sé hasta qué punto los gobiernos qué armas tienen, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que los patógenos más peligrosos están en laboratorios de alta seguridad, muy controlados y son públicos, se conocen cuáles son. Ahora bien, ya más no sé deciros. Vale, ahora vamos a pasar un poquito sobre documentación, que algo que me dicen mucho en las clases es, pero si no tengo ni idea de ciencia, ¿cómo voy a escribir sobre ella? Bueno, pues como dato esperanzador, eso es como cualquier curva de aprendizaje, ¿no? Al principio estamos perdidos, luego, vale, nos hemos informado un poquito, ya tenemos más confianza. Después nos entra el desánimo porque nos damos cuenta de todo lo que no sabemos, no estamos en el punto más bajo, pero sí que podemos remontar esta curva. Y no hace falta llegar a una tesis para escribir un libro, simplemente tener la idea suficiente sobre un tema para sentirnos seguros, ¿no? Y no equivocarnos en ese aspecto. Entonces, yo os animo a experimentar esta curva de aprendizaje, que al final la experimentamos siempre, ¿no? Vale, aquí voy a dejar unas fuentes de muy bajo presupuesto para que podáis consultar. Por ejemplo, los libros, por supuesto, los de la biblioteca de ciudad o, por ejemplo, de las universidades, que tienen un montón de manuales, técnicos, etc. Luego tenemos libros nuevos, libros de segunda mano, los blogs. Cuidado con los blogs porque tienen que ser firmados o no, que estén escritos por personas que veáis que son técnicas, que se vea qué formación tienen, para que tengan un poco de credibilidad, ¿no? Luego tenemos los divulgadores científicos, que bueno, están muchos en YouTube, tienen podcast, incluso hacen eventos presenciales a veces también. Entonces son una opción muy interesante para enterarnos de cosas y que nos expliquen de una manera fácil. Luego, por supuesto, documentales. Aquí cuidado con los artículos periodísticos porque, bueno, ya sabéis que los periodistas tienden a exagerar y tremendizar un poquito, ¿no? Entonces hay que leerlo con cuidado y ver qué fuentes han utilizado, de dónde se han sacado esa información, y vemos a veces que están ayudados por personas técnicas y bueno, eso nos puede dar un poquito más de confianza que un periodista normal, ¿no? Entonces simplemente tomarlos como punto de partida, a lo mejor algún artículo interesante, ¿no? En cuanto a artículos científicos, no los suelo recomendar en el caso de los escritores, porque son muy farragosos, son difíciles de entender, incluso para nosotros, si no estamos en la rama de lo que estamos leyendo. Entonces, si ya hay un blog que lo explica, un divulgador que lo explica,
un documental, lo que sea, mejor eso que la fuente original, a no ser que la necesitéis, que sea imprescindible. Y por último, las consultas a especialistas. El consejo aquí es acudir a aquellos que estén predispuestos, aquellos que, por ejemplo, hayan escrito algún libro de divulgación, hayan salido en la radio, en la tele, tengan algún documental. Estos, si les enviáis una pregunta, yo creo que sí que van a estar más dispuestos a responderla. Pero claro, los que no han salido nunca en la esfera pública, pues claro, no, es más difícil que os quieran contestar. Bueno, pues ahora os voy a hablar un poco sobre la Academia de Literatura Juvenil para Escritores, que no sé si la conocéis. Básicamente lo que tenemos son cursos para escritores de, por supuesto, escritura, marketing, corrección, publicación, y en cuanto a masterclasses así de documentación, pues tenemos de ciencia, historia, psicología. En mi caso, hago las de ciencia, ¿no? Y para que veáis un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, es, por ejemplo, tenemos historias para escribir ciencia ficción, por ejemplo, para cómo crear mundos paralelos, cómo crear especies alienígenas, sobre viajes en el tiempo, en el espacio. Luego tenemos la clase sobre venenos, que es súper chula, que me acaban de decir ahí fuera, que la han usado para asesinar a no sé cuántos personajes. Luego tenemos la clase de alquimia, también muy chula, sobre virus, que los tenemos hasta la sopa, pero bueno, ahí está. Entonces, estas son las clases que tenemos para que veáis. Y ahora sí, el regalito que os había comentado es que hay un descuento de 5 euros durante el primer mes en la academia de las 2 suscripciones mensuales que hay, y ahora os daré el marcapáginas con el código para que podáis probar a ver si os gusta el contenido que hay, etc. Ya digo que aunque se llame literatura juvenil, que es hay unas cosas que son concretas de juvenil, pero ya digo, sirve en general para cualquier género y cualquier público objetivo. También comentaros que tenemos un podcast que se puede escuchar gratuitamente en cualquier plataforma, y en mi caso tengo una sección que se llama El Laboratorio de Libros, donde analizo la ciencia de un libro para dilucidar cómo de bien documentada está y si hay estereotipos en sus personajes. Hasta la fecha solo hemos publicado este episodio del capítulo de la hipótesis del amor, pero hay previstos más. Y bueno, también deciros que como complementación a esta charla también hay estos 2 vídeos en YouTube que se pueden ver para completar un poquito, ¿no? Vale, entonces como conclusión, ¿qué hemos visto? Que hay distintos niveles de profundidad para introducir la ciencia en nuestras historias. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, y hemos visto que donde pongamos el límite entre la ciencia real y la ficción, va a haber diferencias en nuestro proceso de creación, ¿no? Y aparte luego para cuando salga al mercado. Hemos visto cómo caracterizar un poquito a los científicos de una forma menos estereotípica, o al menos ser conscientes de que esos estereotipos existen. También hemos visto dónde buscar información científica fiable, y bueno, decir que la ciencia es un tema en auge en literatura y cine, así que ¿por qué no aprovechar este interés que tiene la audiencia en estos temas? Y entonces nada, ¿os animáis a escribir sobre ciencia? Y bueno, os dejo por aquí el contacto por Instagram o por correo para pedirme las diapositivas, y este fin de os las envío, si queréis anotarlo o lo que sea. Y nada, por aquí dejo un espacio, ¿vuelvo para atrás? Vale, dejo por aquí espacio para preguntas. Nada, gracias por venir, y bueno, gracias al Market también por darnos la oportunidad de charlar aquí un ratito. Y nada, comentamos.